en comunicación en Puebla con mi querido Beto Merlo y su análisis de esta jornada electoral. Mi Beto, pues ¿cómo la viste? ¿Cómo viste a esta sociedad que nuevamente pues se dejó llevar por dejó otra vez la decisión en los partidos, en las maquinarias que viejas pero todavía funcionan de ese régimen, y pues muchas lecciones rumbo al 18? Mi Beto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estamos, Jorge? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Y pues sí, efectivamente, tristemente vemos una participación pues del 52% en promedio de acuerdo al PREP, y bueno, pues eso en cierta medida puede explicar el resultado que vimos pues ya para hoy en la mañana, porque ayer todavía, antes de irnos a dormir, la candidata de Morena tenía una pequeña y ligera ventaja de un punto y cachito de por ciento. Entonces, bueno, pues hoy ya amanecimos con un resultado distinto. Efectivamente, pues ya la ventaja es prácticamente de 3 puntos, y esto pues nos deja un mensaje muy claro de que alguien o un grupo en específico movió el mundo entero para evitar el empate técnico y pues prácticamente tener que ahorrarse todo el desgaste que implicaría pelear el triunfo de esa elección en la mesa. Entonces no fue ni nada más ni nada menos que lo necesario, nada más para no ser escandaloso y nada menos para garantizar el triunfo. Pero bueno, pues evidentemente es una estrategia apoyada en prácticas de delitos electorales, de irregularidades, de todo este mundo de ilegalidades que ya conocemos, y que no hay proceso electoral, lamentablemente, en el que no los veamos. Así es, mi Beto, pero decíamos aquí hace un momento, hablamos de estas irregularidades que se cometen y hablamos de estos resultados que nos indignan, como si se tratara de algo ajeno a la sociedad, y la sociedad es pues igualmente responsable de estas irregularidades, de estos delitos electorales, de la venta de votos, de la falta de participación electoral. O sea, hay que enfocarnos ahora en la parte responsable. Ya sabemos que los partidos son sucios, que los partidos tienen sus triquiñuelas, pero ¿dónde queda entonces la responsabilidad social de ver estos resultados una y otra vez en cada jornada electoral, no, mi Beto? Sí, definitivamente es cierto. Esta responsabilidad o corresponsabilidad que la ciudadanía tiene y que debería tener con los procesos electorales en su país, pues es uno de los determinantes justamente de los resultados en cualquier elección. Sin embargo, bueno, pues creo que la coyuntura es mucho más que compleja, es mucho más que desolada para que la gente pueda sentirse animada a salir a dar un voto por un partido político que sabe, que reconoce y que está consciente que no lo representa en lo absoluto, ¿no? Digo, a mí me parece que los partidos políticos tienen una gran deuda con el electorado mexicano en poder construir proyectos en los cuales pues la gente se sienta representada, y que por consecuencia entonces se sienta con los incentivos suficientes para poder salir a emitir su voto. Pero bueno, más allá también de esta lectura de la baja participación ciudadana, que pues a duras penas logró pasar el 50%, pues el asunto es que buena parte de estas operaciones ilegales que nosotros vimos durante esta campaña, y que atravesó por guerras sucias, por condicionamiento de programas sociales, por muchas otras cosas, todo esto va a ser señalado, sí, pero después, ¿qué va a ocurrir? Es decir, como tú mencionas, no es algo desconocido, no es algo que se presente por primera ocasión y nunca pasa nada, ¿no? Entonces, en este contexto se antoja que tanto la oposición, si es que fuera de su interés, por supuesto, como la sociedad civil pudieran aprovechar esta coyuntura para cristalizar esas evidencias de fraude, de malas prácticas, de delitos electorales, en fortalecimiento institucional electoral camino al 2018. Es decir, que toda esta serie y conjunto de pruebas que se tienen de las operaciones ilegales que se realizaron en esta campaña pudieran cuajar en reformas necesariamente institucionales al árbitro electoral, a las reglas del juego,
para que pues no se puedan o no se vuelvan a presentar en 2018. Decir que no se vuelvan a presentar en 2018, por supuesto, es absolutamente pretencioso de mi parte. Sin embargo, lo importante es que por lo menos creo que en esta coyuntura sí se pudieran comenzar a visibilizar algunos temas que han estado fuera del debate público sobre cómo poder fortalecer a nuestros árbitros electorales y cuál puede ser también el papel de la ciudadanía como fiscalizadora de los procesos electorales en México. Así es, mi Beto. Decíamos, por ejemplo, la segunda vuelta, que es tan importante para que pues el candidato que gana una elección, sobre todo la presidencia, pues tenga el respaldo cuando menos de más de la mitad de los electores y no se haga como pues ha operado últimamente con una parte mínima o que gane por una diferencia mínima pero con muy poco respaldo del electorado. Entonces esa es una de las reformas importantes que desde luego al PRI no le interesa tener, porque sabe que en una vez se le complicaría el triunfo. Otra, pues también llama la atención esta regulación que hace falta, en el que pues resulta que en los procesos electorales nadie pierde, ¿no? O sea, todos se declaran ganadores y en su momento pues buscan ese efecto mediático para decir que si perdieron fue porque le robaron la elección y porque y no porque no fueron favorecidos mayoritariamente con los votos. Esas encuestas de salida y esas encuestas incluso durante la jornada electoral que buscan inducir el voto y ese llamado voto útil por los dos punteros cuando quitan o restan la oportunidad a otros contendientes que igualmente pues pueden ser interesantes. Por eso la importancia de la segunda vuelta electoral, mi Beto, rumbo al 2018. Claro. Pues se ve difícil que esta la vayan a aprobar, ¿verdad? Mira, no sé cuál pudiera ser en estos momentos la agenda que los partidos y los grupos de poder estén persiguiendo respecto a 2018. Cierto es que si ese fuera el caso tendría que salir en agosto de este año, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lo que determina es que cualquier modificación en las reglas del juego electoral tiene que concretarse con 3 meses de antelación previa al inicio del proceso electoral, que pues empieza en noviembre. Entonces ya veo muy carregado el tema. Creo que hay todavía algunos otros asuntos que el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión tiene que resolver, entonces ya lo veo pues prácticamente imposible. Sin embargo, pues esa es una parte del problema, ¿no? Porque aún con una segunda vuelta electoral o con las vueltas que queramos, esas prácticas se van a seguir replicando. Es decir, no va a haber partido político que deje de comprar votos, que deje de repartir. Sí, además si no hay participación electoral, programas sociales, y creo que esa es gran parte del problema en los resultados electorales que vemos en México, porque pues de cierta manera es una simulación de la democracia y de la voluntad de la gente. Entonces, recuerdo mucho, y es triste, que en 2012, por ejemplo, yo fui observador electoral por primera ocasión, de algunas que he sido, y es triste ver cómo los mismos demonios y las mismas prácticas las seguimos encontrando en pleno 2017, aun cuando sí ha existido cierto fortalecimiento institucional por parte del árbitro electoral. Pero en aquel momento, en 2012, en esta elección presidencial, aprendí o entendí dos cosas. Uno, primero, que recabar evidencias durante esta observación no es ningún problema en lo absoluto, Jorge, sino más bien el problema es que las evidencias que la ciudadanía, y por eso te hablaba del papel de la ciudadanía como fiscalizadora de los procesos electorales, las evidencias que entreguen no tienen ningún peso jurídico que pueda incidir, digamos, realmente sobre la elección al final, es decir, sobre el resultado. ¿Qué pasaría si esta figura se fortaleciera de una o varias maneras, de tal manera en que estuviera fuera del alcance partidista, o al menos lo más que se pudiera? Sería algo muy interesante ver cómo la propia sociedad pudiera ir generando lazos o nexos de corresponsabilidad mucho mayores que el simple hecho de ejercer el voto en las urnas. Digo, hay que reconocer otra cosa, y ese es mi segundo punto, o lo segundo que aprendí en aquel entonces, que al fin y al cabo las consejerías electorales, los funcionarios electorales en cierto grado, es en quienes recae el desarrollo y el desenlace de estos procesos, terminan siendo cuotas partidistas, porque son elegidos a través del Poder
Entonces, yo creo que urgiría mucho desconcentrar ambas cosas de esas cuotas y que funcionen bajo la lógica no de la reproducción del poder partidista, sino la lógica de la representación política de la propia democracia. ¿Cómo hacerle, Jorge? Bueno, me parece que hay una muy buena alternativa que, si bien no es garantía, pudiera dar cancha o margen a un juego mucho más parejo, que son los órganos colegiados para la asignación de estos espacios. Efectivamente, te decía, no creo que sean garantía, pero pues hay mayor oportunidad. Pensemos, por ejemplo, de que en el nombramiento del titular de la FEPADE, que pues parece nada más un aparato ahí de pantalla, pudiera tener un papel mucho más relevante e incidente en estos procesos, también en todos los órganos jurisdiccionales en materia electoral. En fin, pensemos cómo es que podemos romper esta lógica de las cuotas partidistas en órganos que tendrían que ser absolutamente autónomos y apartidistas. Muy bien, mi Beto, y finalmente pues lo que se prevé es que pues hacia el 2018 también, mientras más candidatos haya en el espectro, ese voto pulverizado seguirá sin duda favoreciendo a la maquinaria del PRI, mi Beto. Sí, totalmente. Digo, creo Ahí que es algo riesgo, que pudimos observar muy bien en la elección del Estado de México, donde el candidato del PRD, Juan Cepeda, pues se lleva prácticamente el 17% de la votación. Es decir, esos votos muy seguramente habrían sido para el otro partido de izquierda si hubiera existido una coalición, que al fin y al cabo pues no existió. Ya nos dijo que si no iban juntos ahorita, entonces que se olvidaran en 2018, pero me queda claro que con el resultado del Estado de México y con la votación que obtuvo Juan Cepeda, debería ser mucho más sensato y mesurado para poder rectificar esta posición, porque pues es él quien necesita a otros partidos para ganar y no son los otros partidos quienes necesitan a AMLO para seguir perdiendo, ¿no? Con un porcentaje interesante que pudiera definir una elección, por supuesto, pero pues así las cosas. Y finalmente, no nos vayamos con la idea y con el gancho de que el priismo se está fortaleciendo o que el priismo ya la saltó. Si nos podemos indagar muy meticulosamente en la numeralia, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que en Veracruz, de los 90 y tantos ayuntamientos que dominaba el PRI, perdió casi la mitad, ¿no? Lo mismo en los espacios de los congresos locales, las diputaciones locales. Habría que ver estos mismos números en el caso, por ejemplo, de Nayarit y de Coahuila. No va a tener el PRI la mayoría la va a tener el PAN. En fin, hay muchas lecturas del caso y ojalá pudiéramos tener en algún momento más tiempo para platicar del tema, que es enorme. Y destacando que en Veracruz 3 ayuntamientos se volvieron independientes. Fíjate, nada más, eso es muy interesante. Sí, desde luego no es que haya un crecimiento del PRI, sino que todavía esa maquinaria, como decíamos, oxidada, vieja y lo que quieras, pero sigue funcionando y le alcanza todavía para mantenerse en la pelea, cosa que si la participación ciudadana fuera mayor, aunado a que los partidos políticos dejaran de lado esas mezquindades que dejó entrever Andrés Manuel López Obrador con esas amenazas y ultimátums a sus posibles aliados de la izquierda, pues otra sería la historia sin duda de esta elección de este domingo. Mi querido Beto, muchísimas gracias como siempre por tu análisis y tu participación entusiasta aquí en Disyuntiva. Te mandamos un abrazo, mi Beto. Hombre, al contrario, un abrazote a ustedes y de verdad, fíjense muy bien en estos numeritos porque el PRI cada vez va ganando, sí, pero con mucho menos ventaja que antes. Esto no es un dato mío, es un dato que me compartió un buen amigo en un grupo de política en la mañana. Hay que poner mucha atención en eso porque en 2018 la ventaja pudiera ser todavía mucho menor y eso apeligra el triunfo para el tricolor. Muchas gracias y buen día. Gracias a ti, mi Beto, como siempre, pues un análisis muy interesante del espectro político y la jornada electoral. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y volvemos con más aquí en Disyuntiva TV.